Hola, buenas tardes. Hola, chicos, ¿me escuchan? Hola, profe, sí, se le escucha bien. Hola, 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 ¿escuchan? Hola, profe, sí se le escucha. ¿Estamos listos para empezar? Alguien que me conteste. Vi ahí que me contestan por chat algunos. Profe, ¿Me escuchan bien todos? sí, profe. Porfa, ¿me escuchan? Necesito que alguien me conteste si me está escuchando, si me están escuchando. Chicos, ¿me escuchan? Soy yo la que no los escucho. Sí, profe, sí le escuchamos. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Podemos empezar? Sí, profe. Sí, Hola, chicos, ¿me escuchan? Necesito que me contesten Sí, para... profe. ¿Sí? Ahora sí, sí, profe. ahora los escucho Sí, yo profe. también. Bueno, empecemos. Perdón, yo no los estaba escuchando entonces. Profe, ¿Sí? disculpe, le quiero hacer una pregunta antes que empecemos. Sí. Quería saber si podría subir el power del sistema urinario aparte de la clase. Ah, bien, bien, ¿no lo subí? No, a mí me aparece, por ejemplo, a mí nomás me aparece la La clase clase grabada, pero grabada. no el power. Sí, Bueno, no hay problema hoy cuando, más tarde, cuando termine de dar clase, porque después de ustedes tengo que dar una clase a medicina, les subo sí. la clase de hoy grabada, el power de hoy aparte y el de urinario que si me faltó, se me pudo haber pasado. Bueno, muchas gracias, profe. Escucho Muchas muy gracias. suave, pero bueno, algo escucho. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí, Para que empecemos hoy con femenino. Ahora sí. Bueno, vamos a hablar entonces hoy de aparato reproductor femenino. Nos queda femenino masculino y después vamos a ver algunas nociones breves de embriología, fecundación y embriología. Vamos a hacer hoy solamente femenino. El aparato reproductor femenino tiene órganos, está compuesto por un conjunto de órganos que son internos y algunos externos. Dentro de los órganos internos, los que están dentro del abdomen, están los ovarios, que son dos, las trompas de falopio, que también son dos, el útero, que es un órgano único, y la vagina no está intraabdominal, pero está intrapélvica. Y tenemos órganos sexuales externos, que es la vulva, que está constituida por el monte de Venus, los labios mayores. ¿No escucho? ¿Sí? ¿Alguien me estaba preguntando algo? Bueno, seguimos entonces. La vulva está constituida por el monte de Venus,
los labios mayores, los labios menores, el clítoris y el vestíbulo vaginal, ¿sí? Eso es como órgano externo. Y otro órgano externo sexual secundario son las glándulas mamarias. Vamos a empezar con los órganos internos. Dentro de los órganos internos tenemos los ovarios, que son dos cuerpos ovoides, ¿sí? Por eso se los llama así. Miden aproximadamente entre 3 a 1,5 centímetros en la edad reproductiva, ¿sí? Que es desde la menarca, o sea, desde la primera menstruación hasta la menopausia, esa es la edad reproductiva. Son glándulas mixtas, tienen dos funciones, una función endocrina y una función exócrina. Lo exócrino habíamos visto hasta ahora que es todo lo que va hacia afuera. ¿Sí? En cuanto a lo exócrino es el que va a producir el ovocito tipo 2, que es el que sale en la ovulación y el que puede ser fecundado, ¿sí? Y lo endocrino, lo que va a volcar directamente a la sangre son las hormonas femeninas, ¿sí? Entonces tiene dos funciones. La de producir el ovocito tipo 2, que va a ser el óvulo en la etapa de ovulación, el que puede ser fecundado o no. Y en cuanto a lo que es endocrino, vamos a tener la síntesis de hormonas femeninas. Si tienen alguna duda me van parando, ¿sí? Bien. Vamos a estos órganos, son órganos pequeños y macizos que están cubiertos por una cápsula llamada túnica albugínea, que es un tejido conectivo, pero recubierto por un epitelio cúbico simple. O sea que el ovario está cubierto por una cápsula que tiene un epitelio cúbico simple. Debajo inmediatamente de esa cápsula vamos a encontrar la corteza del órgano. Tiene corteza y tiene médula. La corteza del ovario está ubicada en la parte periférica, inmediatamente por debajo de la cápsula. Contiene varios tipos de folículos ováricos que ya vamos a ver. Existe el primordial, el primario, el secundario y el maduro o de Degraaff. Ya vamos a ver. Y están incluidos todos estos folículos en tejido conectivo, muy celular. Y después en el centro vamos a encontrar la médula, que también está constituida por tejido conectivo laxo, vasos y vasos sanguíneos. Después hay una parte más angosta del ovario, que es el hilio del ovario. El hilio es el lugar por donde entran y salen los vasos y los nervios, ¿sí? Entonces tenemos, para que dejemos en claro, es un órgano que está constituido por una cápsula. Esta cápsula tiene algo especial. Recuerden que siempre veíamos que las cápsulas tenían tejido conectivo nada más. Esta es una cápsula de tejido epitelial cúbico simple. Después, debajo de ella vamos a tener la corteza, que va a tener los distintos tipos de folículos ováricos, que ya vamos a ver cuáles son. Y en el centro vamos a tener la médula, que es conectivo laxo, más vasos sanguíneos. Luego tenemos un sector del ovario por donde entran y salen los vasos y los nervios, al que vamos a llamar hilio. ¿Vamos hasta ahí? Esta es la imagen histológica del ovario, ¿sí? Acá tenemos el ovario. ¿Se ve cuando señalo con la flecha? Tenemos el ovario, la cápsula, albuginia por afuera, que es un epitelio cúbico simple, y todo esto es la corteza. Estos cuerpos redondeados que podemos ver acá son los folículos. Los folículos primordiales son estos pequeñitos que están acá. Después tenemos primarios, después tenemos secundarios, y luego tenemos los maduros o de Degraaff. Ya vamos a ver. Acá igual. Este es por donde entra y salen los vasos sanguíneos, es el hilio ovárico o mesovárico. Acá tenemos el hilio ovárico en este sector, ¿sí? Acá lo mismo, epitelio germinativo se llama, ese es epitelio cúbico simple que lo cubre. La corteza, perdón que se me fue,
la corteza, con todos estos que son los folículos ováricos, que tenemos desde los primordiales, que son estos chiquititos, los primarios, los secundarios, y el maduro o de Degraaff. Tenemos estos 4 tipos de folículos ováricos. Y lo que está en el medio, perdón, me quedaba corta acá, es la médula, que tiene tejido conectivo y vasos sanguíneos. Acá lo mismo, tejido conectivo y vasos sanguíneos. Esa es la estructura histológica del ovario. Ahora vamos a hablar de cada uno de estos folículos, cómo están constituidos. Tenemos el primero, que es el folículo primordial. Los folículos primordiales son un número limitado y es con los que nace la niña, ¿sí? Al formarse el ovocito en el feto, se rodea de una capa única de células planas llamadas células foliculares. Entre el ovocito y las células foliculares se encuentra la membrana del ovocito. Este conjunto se denomina folículo primordial. O sea que el folículo primordial está constituido por, para hacerlo más simple, el ovocito en el medio, la lámina basal, la membrana basal, y una sola hilera de células planas. Este es el folículo primordial. Es pequeñito, y es el que tiene la niña desde que nace hasta el inicio de la pubertad. ¿Cuándo empieza a crecer este folículo y a convertirse en primario? Cuando recibe el estímulo de la hormona FSH, que es la folículo estimulante, que si ustedes recuerdan, la producía la adenohipófisis, y esto se empieza a liberar cuando empieza la niña empieza la pubertad, entre los 10 y los 12 años. Entonces, comienza la pubertad entre los 10 y 12 años, se libera un pico de hormona folículo estimulante, y esta hormona va a ir a actuar ahí en ese folículo primordial para empezar a hacer que crezca y se convierta en folículo primario. En el folículo primario, el ovocito, que inicia su desarrollo, aumenta de tamaño, aumenta el tamaño de sus células foliculares, y en lugar de ser planas, se convierten en cúbicas, y aparecen varias capas denominándose granulosa. A esto se denomina folículo primario. Entonces acá saquemos la diferencia del primordial con el primario. El primordial, dijimos, una sola hilera de capas de células planas. Era el ovocito, la membrana basal, y una sola hilera de células planas. Acá, aumento de tamaño, o sea, es más grande. Sus células planas se convierten en cúbicas y son varias capas, no una. A estas capas se las denomina granulosas, y así se convierte en folículo primario. Aparece en la membrana pelúcida, que es una membrana que la produce el ovocito. Y también se origina algo que se llama teca folicular, que es tejido conectivo que está dado por el estroma del ovario. Entonces, hay una membrana que envuelve el ovocito que se llama pelúcida, y por afuera de esta vamos a encontrar otra membrana que se llama teca, que le va a dar el conectivo del ovario. La teca interna produce esteroides, son hormonas, ¿sí? La testosterona, que está regulada por la hormona luteinizante, que también está producida en la adenohipófisis, si se acuerdan. Entonces en la teca ya vamos a ver que tienen 2 capas, una interna y una externa, y la función de esta es producir testosterona. ¿Y quién la regula? La LH, que es una hormona que está liberada en la adenohipófisis. La testosterona difunde hacia la capa granulosa, donde se convierte después en los estrógenos. La capa granulosa está bajo la acción de la folículo estimulante. Este es un trabalengua de hormonas, por eso cualquier cosa me van parando. Entonces, volvemos. La membrana pelúcida la produce el ovocito. La teca está formada por conectivo del ovario, y tiene una teca interna y una teca externa. De acá lo que quiero que recuerden, para no complicarlos tanto, es que la teca interna va a producir la testosterona, que luego se va a convertir en estrógeno. Hasta ahí, para no confundirlos tanto, ¿sí? Acá tenemos
una imagen del folículo, en realidad este es el primordial, no el primario, ¿sí? Porque tiene células planas a la vuelta. Está el folículo, el ovocito, que es lo que está adentro, rodeado de las células planas. Ya después vamos a ver una imagen del primario que acá se nos pasó. El folículo secundario, ya vimos el primario, el primordial, el primario, y ahora vamos al secundario. El folículo secundario, en él aparecen 6 a 12 capas de células. ¿Sí? Siguen el estímulo de las hormonas, de la folículo estimulante, entonces sigue creciendo ese el primordial que se convirtió en primario, y el primario ahora se tiene que convertir en secundario. Para convertirse en secundario, aumenta el número de capas, es ahora de 6 a 12 capas de células, comienza a acumularse líquido folicular en la granulosa y forma vacuolas. Acá que voy a detenerme para ver si entienden. De esas pocas hileras cúbicas que teníamos en el primario, ahora van a ser de 6 a 12 capas de células. Además hay algo nuevo que no había en los otros dos, es que se acumula líquido. El líquido se acumula en forma de vacuolas, que son como vesículas, ¿sí? Ahora se denomina secundario. Entonces aumentó sus capas y juntó líquido y se llama secundario. Estas vacuolas o vesículas después se unen, confluyen entre sí, forman una gran cavidad de líquido que se llama antro folicular, que divide la capa granulosa en una parte que queda en contacto con la teca interna y una que queda rodeando el ovocito, que va a constituir la corona radiata, ¿sí? La granulosa que envolvía el ovocito en los anteriores queda dividida en dos, el líquido se junta entre ellas dos y la divide en dos. Una parte que queda envolviendo el ovocito y la otra que queda pegándose a la membrana más externa, que es la teca interna, ¿sí? Pregunta, ¿cómo se constituye la corona radiata entonces? Es con la capa de la granulosa que queda rodeando el ovocito. Esa es la que constituye la corona radiata. Las dos partes están unidas en un polo, y ese polo se llama cumulus oophorus. Ahí les muestro un gráfico para que puedan entender mejor esta situación. No se vuelvan locos, es complejo esto. A ver, todo esto en realidad es el ovocito secundario. ¿Dónde está? Acá tenemos el ovocito envuelto en su membrana pelúcida, ¿sí? La capa de la granulosa que quedó en el lado interno, rodeando el ovocito, es la que va a llamarse corona radiata. Estas son las vacuolas o vesículas que juntan líquido y que separaron la capa granulosa en una interna que rodea el ovocito y una externa que se pega con esto, que es la teca interna. Y por afuera de la teca interna tenemos la teca externa. Entonces, teca externa, teca interna, granulosa, líquido folicular o antrofolicular, granulosa interna o corona radiata, membrana pelúcida y ovocito. Y acá no está, ya lo vamos a ver, el punto donde se une, que es el cumulus oophorus. Luego pasamos del secundario al folículo maduro o de De Graaf, que es el folículo que ya está listo para romperse, se une a la corteza del ovario, a la membrana germinativa, que era ese epitelio cúbico simple que lo rodeaba, se abre el ovario y sale el folículo maduro o de De Graaf, que es el ovocito tipo 2. Es el que sale en la ovulación y el que está listo para ser fecundado. El folículo alcanza su máximo crecimiento y se acerca a la superficie del ovario, ¿sí? Aumenta de tamaño y se acerca y se pega a la superficie del ovario para poder abrirse. La capa granulosa se hace más delgada y la teca más gruesa. El cumulus oophorus, que es un punto donde lo mantiene unido, ya vamos a ver en otro gráfico, comienza a desintegrarse, permitiendo la futura liberación del ovocito. O sea, el que lo tenía unido
se desintegra para que se pueda liberar el ovocito. Cuando la producción de estrógenos llega al máximo, la hipófisis, recuerden que los estrógenos los producían ¿quién? La teca interna del ovario, ¿sí? La teca producía los estrógenos. Cuando llegó al máximo, la hipófisis responde con un pico de hormona luteinizante, LH, por lo cual el ovocito tipo 1 se convierte en ovocito tipo 2, que es el que dijimos que es maduro y el que puede ser fecundado. Y al mismo tiempo inhibe las células de la granulosa, las cuales ya no producirán estrógeno y comienzan a producir progesterona. Ustedes habrán escuchado que los ciclos se componen de un periodo, la primera parte del ciclo está regulado por los estrógenos y la segunda parte del ciclo menstrual en la mujer está regulada por la progesterona, ¿sí? A eso se debe. Cuando llegó al pico máximo el estrógeno, se lo inhibe y comienza a producirse progesterona. Este es el cúmulus oophorus, ahí, el punto por donde queda unido. Este es el folículo maduro de De Graaf que se pega a la superficie externa, corta este punto y libera esto, nada más. ¿Sí? El resto queda en el ovario, que ya vamos a ver qué sucede. Acá tenemos un ejemplo de cada uno de ellos. El primordial, que dijimos que es el con el que nacemos, y queda así, sin estímulo, el ovocito con una hilera de células planas, nada más, hasta el comienzo de la pubertad, que empieza a producirse hormona folículo estimulante, se convierte en folículo primario, que tiene varias capas y ya son cúbicas. Acá aparece la membrana pelúcida, la granulosa, la teca. El folículo secundario, que a diferencia del primario, tiene muchas más capas, entre 6 a 12, y empieza a formar esto que está acá, que es el líquido. ¿Sí? El antro ovárico, que es líquido, el antro folicular. Y acá tenemos el folículo terciario o folículo maduro de De Graaf, donde quedó todo esto, es el antro. Acá tenemos la teca externa, la teca interna, la granulosa, el antro folicular, que es líquido, tenemos la corona radiata, la membrana pelúcida y el ovocito. Y está unido por acá, por el cúmulus oophorus, que se suelta, se despega o se desintegra para poder liberar esto, que es el ovocito tipo 2, en la ovulación. Una vez que se libera, que se produce la ovulación, se libera el ovocito tipo 2, lo que queda del folículo maduro se transforma en algo que se llama cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, ¿sí? Y que es una entidad endocrina, o sea que puede liberar hormonas. Se origina debido a un plegamiento luego del colapso posovulatorio. Se abre, se lastima el ovario un poquito en la superficie, libera el ovocito, y todas las capas granulosas y teca interna que quedan forman el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Este cuerpo produce progesterona, la otra hormona, la hormona de la segunda mitad del ciclo, que actúa sobre el útero preparándolo para la implantación del embrión. Progesterona quiere decir de la progestación, ¿sí? De la hormona que ayuda a la gestación, a gestar. Entonces prepara el útero para la implantación del embrión. El cuerpo amarillo, cuando no hay embarazo, salió el óvulo, se formó el cuerpo amarillo, pasó el tiempo, no hay embarazo, se produce la menstruación, dura entre 12 días y luego se transforma en un cuerpo blanco, que se llama cuerpo albicans. Pero cuando hay embarazo, este cuerpo amarillo dura de 5 a 6 meses, porque tiene que liberar esta hormona que ayuda a que se produzca la gestación, se retenga el embrión en el útero, ¿sí? Que es la progesterona. Dura entre 5 a 6 meses. La progesterona no produce, que produce el cuerpo amarillo inhibe la ovulación, o sea, hace que no sigan ovulando y no sigan menstruando si ya hay un embarazo. Luego se atrofia y se origina el cuerpo albicans, que en este caso deja una huella definitiva blanquecina en el ovario. O sea,
Si hubo embarazo que llega hasta esta etapa, entre los 5 y 6 meses de gestación, el cuerpo amarillo se convierte en un cuerpo blanco que deja una cicatriz definitiva en el ovario. O sea que si nosotros, por ejemplo, hacemos una autopsia de los ovarios de una mujer sin saber nada de ella y podemos ver cuántas de estas cicatrices blanquecinas tiene en ese ovario, o en los ovarios en realidad, podemos saber si tuvo o no tuvo hijos, porque o por lo menos embarazos hasta los 6 meses, ¿sí? Porque deja esa huella blanquecina definitiva, que es el cuerpo albicans. Acá tenemos una imagen de lo que es el cuerpo histológica, ahora, el cuerpo amarillo y después el cuerpo albicans. Vamos a hablar un poquito de las hormonas. Los estrógenos están producidos por el folículo maduro, por la teca interna. ¿Recuerdan que habíamos visto esto? Que es la primera parte del ciclo. ¿Está producida dónde? En la teca interna, en el folículo maduro. Actúa en el crecimiento y desarrollo del aparato reproductor femenino y también a nivel de las glándulas mamarias. O sea, los estrógenos lo van a producir el folículo maduro en la teca interna y va a actuar ayudando al crecimiento y desarrollo de todo el aparato reproductor femenino y también de las glándulas mamarias. La progesterona es producida, como vimos recién, por el cuerpo amarillo. Provoca la secreción de las glándulas uterinas, que todavía no vimos el útero, pero ya lo vamos a ver, e inhibe sus contracciones musculares, ¿sí? Justamente para que el embrión se pueda implantar en el útero y esté cómodo ahí y no haya contracciones que lo expulsen. Actúa a nivel de la glándula mamaria, promoviendo su desarrollo, y prepara el útero para recibir el blastocito, ¿sí? O sea, el óvulo fecundado. El ovocito tipo 2 fecundado. ¿Cómo es el ciclo ovárico? Comienza el día 1, el ciclo ovárico, generalmente es entre 28 a 30 días y hay diferencias entre cada mujer. Siempre se cuenta el día 1 como el día que inicia la menstruación, el primer día que se ve signos de menstruación, signo de sangrado, ese es el día 1 del ciclo. Y la cual se extiende hasta el día 5 aproximadamente la menstruación. Con la finalización de la menstruación y hasta el día 14 es la fase folicular estrogénica. O sea, desde el día 1 que comenzó la menstruación hasta el día 14 o 15, de acuerdo al tipo de ciclo, si es 28 días el día 14, si es 30 días el día 15, va a trabajar, es la fase estrogénica, ¿sí? Va a influenciar los estrógenos en esta fase, en la cual se produce el crecimiento y el desarrollo del folículo con la producción de estrógeno. Entonces se prepara todo ese folículo, empiezan los cambios primordial, primario y secundario, hasta que se convierte en maduro de De Graaf, y en el día 14 y 15 se lo ovula, ¿sí? En el día 14 se produce la ovulación. Desde el día 14 se produjo la ovulación, hasta el 28, que es el final del ciclo, se produce el desarrollo del cuerpo lúteo, el cuerpo amarillo este que vimos. Y esta se llama fase lútea o fase progestacional, donde va a actuar la progesterona, ¿sí? ¿Alguna duda acá? Profe, Sí. sí. En la maduración de los folículos, ¿puede ser que se liberen ovocitos al mismo tiempo? ¿Varios? Muy buena pregunta. Todo el sistema está preparado para que salga un solo ovocito por mes, ¿sí? De un solo ovario. Todos empiezan a desarrollarse, a aumentar de tamaño y todo lo demás, varios en el ovario, pero uno llega a la madurez y una vez que sale, se inhibe a los otros para que no sigan desarrollándose. Pero no es siempre así. Hay mujeres que ovulan de los 2 ovarios, por ejemplo, y hay mujeres que tienen 2
ovocitos y liberan 2 ovocitos, ¿sí? Son los casos de los partos, de los embarazos múltiples, no de los gemelos, que son del mismo ovocito, que se salen en lugar del mismo ovocito fecundado, en lugar de hacerse un embrión, salen 2, esos son los gemelos, pero sí los mellizos. Para que haya mellizos, trillizos o lo que sea, necesita que se ovulen 2 ovocitos y se encuentre con 2 espermatozoides distintos, ¿sí? Y ese es el caso de algunas mujeres, que es más marcado genéticamente, ¿sí? Hay familias que les sucede esto, que tienen tendencia a tener embarazos múltiples, que puede haber 2 ovocitos de un solo ovario, o puede ovular de los 2 ovarios. Generalmente se ovula de un ovario por mes. Sale en realidad maduro de cualquiera de los 2 ovarios, pero uno. Pero hay casos como los que vos me preguntás, que sí, que son los que hay mujeres que ovulan 2 ovocitos por mes o más. ¿Sí? No en todos los ciclos, pero en la mayoría de los ciclos. Y otro caso es las mujeres que interrumpen abruptamente el anticonceptivo. El anticonceptivo lo que hace es que no se ovule, la anovulación. Y si uno lo interrumpe bruscamente, lo que se produce es todos esos ovocitos que no fueron estimulados todo el tiempo por el mismo anticonceptivo, es como que de golpe empiezan todos a madurar y puede haber ahí liberación de varios ovocitos a la vez y riesgo de embarazos múltiples. Ah, bien, gracias, profe. En general es uno, pero puede pasar. Hay gente que, hay mujeres que tienen más de un ovocito por mes. Que son, como te digo, los que tienen mellizos, trillizos. En esos casos necesita que, viste que los mellizos y los trillizos son 2 embriones distintos, o 3 embriones distintos, necesita un ovocito con un espermatozoide aparte. Distinto a los gemelos, que es un solo ovocito con un solo espermatozoide, que al dividirse las células, en lugar de formar un solo embrión, forman 2. ¿Está ahí o los confundí más? No está, profe. Gracias. Bueno, listo. Vamos con, eso serían todo lo que son los ovarios, el ciclo hormonal y las hormonas. Recordemos que nuestro ciclo entonces está basado en 2 hormonas, los estrógenos y las progesteronas, ¿sí? La primera mitad del ciclo está basada en los estrógenos y en formar el ovocito, y la segunda mitad del ciclo está en esperar si es fecundado o no. Los otros órganos son las trompas uterinas o trompas de falopio, que se las va a describir como órganos huecos, ¿sí? Como venimos describiendo los órganos huecos. Son menos complicadas que el ovario. Tienen una mucosa, ¿sí? En esa mucosa tenemos un epitelio cilíndrico simple con células altas. Son ciliadas porque las cilias van barriendo el ovocito para que lleguen al tercio medio de la trompa, el tercio externo de la trompa, que es donde se fecunda generalmente. ¿Sí? Van barriendo hacia el útero el ovocito con esas cilias. Y células bajas secretoras, ¿sí? Tienen células altas con cilias que barren y células bajas que producen secreción mucosa para lubricar. Luego tiene el corion, lámina propia, que no es más que tejido conectivo laxo, ya lo hemos aprendido a eso. No tiene su mucosa, sí tiene una muscular, de músculo liso, una circular interna y una longitudinal externa. Presenta movimientos peristálticos, ¿sí? Movimientos cíclicos que van empujando, como dijimos, van orientando el ovocito hacia el útero, y si en caso hubiera espermatozoide, también lo viene atrayendo hacia el ovocito, ¿sí? Los movimientos y la cilia colaboran al encuentro del ovocito con el espermatozoide. Y después, por último, tiene una membrana que lo cubre, que es la serosa, que es un epitelio plano simple, que corresponde al peritoneo visceral. Es simple la trompa, es un órgano hueco, y colabora, o sea, la función principal es conducir el ovocito hacia el útero y el espermatozoide hacia el ovocito. Colabora al encuentro, y luego que se produce el encuentro, transporta ese ovocito fecundado y lo lleva hacia el útero para que se implante. Que se implanta generalmente en el útero más o menos en el día 7 de haber sido fecundado.
Acá tenemos una imagen de la trompa, tenemos la luz, la mucosa con su epitelio cilíndrico ciliado, el corión o lámina propia, y el músculo liso. Y vamos al útero. El útero también se lo describe como describíamos al corazón, es un órgano principalmente muscular, pero lo vamos a describir en 3 capas, parecidas a las que teníamos en el corazón, ¿sí? Tenemos que rescatar que tiene un cuerpo y un cuello, ¿sí? La parte más externa, la que se comunica con la vagina, es el cuello uterino, y luego tiene el cuerpo uterino, ¿sí? El útero se lo describe en 3 capas, el endometrio, lo que está más interno, el miometrio, que es el músculo liso, y el perimetrio, que es la última capa que lo envuelve. Ahí vamos a ver. El endometrio tiene un epitelio cilíndrico con algunas células ciliadas, acá es ciliada con C, ¿no? Hay un error de tipeo. Con células ciliadas, ¿sí? Tiene un epitelio cilíndrico con algunas células ciliadas. Por debajo de él, conectivo laxo, como siempre vemos. Luego tenemos un epitelio que tiene glándulas uterinas, que llegan hasta el miometrio. Son glándulas que ocupan todo el epitelio y llegan hasta la otra capa, que es la capa muscular, hasta el miometrio. Y desembocan directamente en el interior. Tiene una capa funcional, es la parte que se desprende y elimina con la menstruación. Y luego se vuelve a regenerar, y está irrigada por arteriolas espiraladas, ¿sí? Todos sabemos que cuando llega el día 28, no se fecundó, empieza la menstruación y se empieza a contar el día 1. Y vemos pérdida de sangre, coágulos, y lo que se pierde, se cae, es la primera capita del endometrio, que es esta, la capa funcional, ¿sí? Esa capa se preparó en la primera mitad del ciclo, en la última parte del ciclo, para recepcionar un embrión fecundado, y cuando no se recepcionó, cae y se elimina la primera capa, que es la capa funcional. Luego de la funcional tiene una basal, que esa no se elimina y es la que va a regenerar la capa funcional todos los meses, ¿sí? Y está irrigada por arterias rectas. Las otras son arteriolas espiraladas y estas son arteriolas rectas. Presenta la siguiente fase, el endometrio. Tiene una fase proliferativa, tiene una fase secretora, una isquémica y una menstrual. Ya vamos a ver cada una de ellas. La fase proliferativa o estrogénica, que era la primera mitad del ciclo, produce estrógeno, el endometrio aumenta de espesor, la parte basal de las glándulas se alarga y se regeneran las partes perdidas en la menstruación. Las arterias espiraladas aumentan su longitud siguiendo el endometrio que crece. Por eso son espiraladas, porque como crece se pueden estirar y cuando se pierde se vuelven a enrollar. Entonces la primera parte prolifera el endometrio, se hace más grande, se repara lo que se perdió y se hace más grande. La segunda parte, secretora o progestacional, comienza luego de la ovulación y durante ella el cuerpo amarillo del ovario, ¿se acuerdan?, está produciendo progesterona, habíamos dicho. En la segunda parte del ciclo se producía progesterona. Las glándulas se hacen irregular y se llaman glándulas en serrucho. El endometrio sigue aumentando de espesor y se carga de líquido. Las arteriolas espiraladas se enroscan. El endometrio está preparado para recibir el blastocito. El blastocito, como les dije hoy, es el ovocito fecundado. Luego, no sucede la fecundación y viene la fase isquémica, que es la transición entre la fase de secreción y la menstruación. Hay déficit de irrigación, ¿sí? Se corta la irrigación, no llega sangre. En la isquémica, isquemia es eso, falta de llegar sangre. Cuando tenemos una isquemia cardíaca es que las arterias coronarias están tapadas y no llega sangre. Bueno, en este caso
en esta fase se corta la irrigación, porque las hormonas inhiben la irrigación, y se produce una fase isquémica. ¿Y qué pasa cuando a un tejido le falta sangre? Se necrosa y se muere. Viene la fase menstrual, las glándulas dejan de secretar, la capa funcional sufre necrosis por la falta de irrigación, y el epitelio se desgarra junto con la extravasación sanguínea. Y toda la capa funcional constituye la menstruación. Por esa necrosis, por esa muerte de tejido y ese desprendimiento del tejido, cuando hay una isquemia, por ejemplo, les comparo corazón porque digamos, las capas son parecidas. Una isquemia cardíaca se sufre dolor, que se llama angor. Por eso es el dolor un poquito que tenemos menstrual, porque hay una muerte de tejido, ¿sí? Se corta la irrigación, se muere, se necrosa un tejido y después se desgarra y se desprende. Todo eso causa molestias y causa dolor. Y se constituye la menstruación. Eso es el endometrio, dijimos, en la capa que cambia, que era la capa funcional. Teníamos dos, una funcional que es la que cambia, y la basal, que es la que va a estar para reponer la que se pierde. Luego viene el miometrio. El miometrio, por suerte, es más simple, solamente tiene una gran masa de músculo liso, rodeado o mezclado con tejido conectivo. Y rodeando por afuera está la capa serosa externa, que cubre el peritoneo visceral del útero, contiene colectivo laxo, vasos, nervio adiposo y cubierto por un mesotelio, que es un epitelio plano simple. ¿Sí? Acá hay algunas diferencias en el cuello uterino que quiero que lo vean. Se divide en una parte interna, que es endocervix, y otra externa, que es exocervix. El endocervix tiene la mucosa con epitelio cilíndrico simple con glándulas. Endo, más parecido a lo que tenemos en el cuerpo del útero. Pero el exocervix tiene un epitelio plano estratificado como el de la vagina. ¿Sí? No se olviden que el cuello es el que comunica con la vagina. Hay entre el endocervix y el exocervix, que tienen distinto epitelio, hay una transición de epitelios, y ahí, en esa transición de epitelios, donde pueden sufrir degeneraciones o errores en el cambio de epitelio, que aumente la división celular, y donde se asientan los cánceres de cuello uterino, que el 90% es producido por un virus. Ese cambio, como es un epitelio que cambia bruscamente el endocervix del exocervix, uno es plano estratificado y el otro es cilíndrico, es ahí donde se asienta el cáncer de cuello uterino, que es muy común en las mujeres jóvenes. Y es la causa primordial, es un virus, el papilomavirus, ¿sí? Que ahora generalmente la mayoría de ustedes, depende de las edades, están vacunados, porque se comenzó en el año 2000 con las niñas que cumplían 11 años ese año, a vacunarlas contra este virus, porque es un virus que causa muy alta mortalidad en las mujeres jóvenes por cáncer de cuello de útero. Y se previene o se diagnostica a tiempo, y tiene completa curación si se diagnostica a tiempo, con el Papa Nicolau y la colposcopía, que se debe hacer una vez por año después de haber iniciado las relaciones sexuales. Sí, aprovecho esto para hacer prevención, siempre hacemos prevención, y es importante, ustedes son todos jóvenes y es importante que sepan esto. El papilomavirus no es un virus que ataca solo a las mujeres, en las mujeres causa cáncer de cuello uterino, pero en los varones también causa lesiones y también puede causar algunos cánceres. Es más común en la mujer, no es que el hombre lo porta y también sufre enfermedades por este virus, pero es más común que cause cáncer de cuello uterino en la mujer, ¿sí? También se está poniendo ya a los varones la vacuna contra el papilomavirus, y se piensa que de acá a un tiempo se va a erradicar, pero es altísima la cantidad de personas que ya han tenido contacto con este virus, ¿sí? Acá en Argentina, sobre todo.
de acá a un tiempo lo vamos a erradicar, porque si le vamos a poner a todas las nenas y a todos los varones entre los 11 y los 12 años, en algún momento vamos a erradicar el virus, pero todavía estamos lidiando con mujeres que mueren muy joven, por dos causas. Una, porque no se vacunaron o porque no les entró la edad para vacunarse, eran más grandes y no entraron dentro de la vacunación, pero más importante es porque no se hicieron los estudios, el Papa Nicolau y la colposcopía, que se detecta a tiempo, porque el cáncer de cuello es un cáncer lento, que si uno se hace todos los años, se lo detecta a tiempo y tiene total curación, ¿sí? Ahora, si deja pasar el tiempo y pasan varios años sin hacerse los estudios, sí, podemos encontrarlos en fases avanzadas, y aunque no lo crean, todavía se encuentran mujeres en fases terminales o avanzadas de este cáncer que no fueron detectadas a tiempo, que en realidad nunca se hicieron estudios ginecológicos, ¿sí? Así que, de consejo para todos, para todas las chicas, una vez por año, Papa Nicolau, colposcopía, después de haber iniciado las relaciones sexuales, se debe hacer una vez por año estos controles ginecológicos, ¿sí? Cualquier duda, consulten por supuesto con su ginecólogo. Estamos entonces entre la diferencia, acá lo importante es por eso, la transición y la diferencia de epitelio es muy importante, porque ahí hay una lucha de epitelios y donde puede haber una modificación en la mitosis, las meiosis, en la división celular y producir células anómalas. Y esto generalmente en las mujeres argentinas está producido por este virus. El virus causa eso, que empiecen a degenerar esas células de ese epitelio y produzca cáncer de cuello uterino. El cuello no tiene arterias espiraladas, por lo que no sufre la pérdida de ninguna parte durante la menstruación, ¿sí? ¿Alguna duda acá? Bueno, si no hay dudas, acá les muestro la parte interna: endometrio, miometrio, perimetrio. Este es del cuerpo, ¿no? Hasta acá, ya vamos a ver, es la funcional y esta es la parte basal. A ver. No me da el curso. Esta es la parte basal, donde tenemos B, es la parte que no cambia, y todo esto es la parte que se pierde, es la capa funcional en la menstruación. ¿Estamos hasta ahora? ¿Qué nos falta? La glándula mamaria, que ya la vimos como glándula exócrina, ¿sí? Una glándula túbulo-alveolar, ya la vimos como glándulas exócrinas, así que no la vamos a tocar en este tema. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda sobre el tema? Bueno, pequeños, si no tienen duda, que tengan un buen fin de semana, se cuidan mucho, y les vamos a subir la clase y el Power aparte, y si me decían que faltó el Power de renal, también vamos a subir el Power de renal, no sean problemas. Cualquier duda me dejan plasmado en la plataforma o envíen un mensaje al grupo de WhatsApp. Nos vemos el viernes que viene, y que pasen un hermoso día del estudiante el lunes. Descansen y disfruten. Chao. Chao, profe, gracias a usted también.